Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Gloria al Señor. ¿Cuánto creen que Él es digno en este día? Vamos a darle un fuerte aplauso donde quiera que se encuentre. Gloria al Señor. Bueno, bienvenidos en el día de hoy a todos. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y como muchos de ustedes saben, hemos estado en la serie Salomón el Sabio. Y hoy estaremos cerrando esta serie. Y hemos estado mirando a Salomón, ¿verdad? Hemos estado mirando varias áreas de su vida. Y hoy estaremos mirando un cambio drástico en la vida de Salomón. Y yo le he titulado a este mensaje, La tragedia del corazón dividido. Y vamos a mirar nuevamente en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Así que si tienes tu Biblia, te voy a animar a que me sigas. Dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras de las naciones acerca de la cual el Señor había dicho a los israelitas, no se unieran a ella, ni ellas se unieran a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y sus mujeres desviaron su corazón, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Gloria al Señor por su palabra. Si se encuentra en alguna de nuestras sedes, puede tomar asiento en este día. Hermanos, quiero comenzar nuestra enseñanza de hoy compartiéndole una historia verídica. En las décadas del 1940, el mundo evangelístico estaba experimentando un gran avivamiento que era vibrante. Habían dos nombres en el cual eran muy conocidos y estaban tomando la atención de una generación por completo. Uno de ellos, a lo mejor tú lo conoces, y el otro quizá no. El primero es Billy Graham, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen a Billy? ¿Han oído de él? ¿Han oído de sus prédicas? Y el otro es Charles Templeton, que a lo mejor quizá no lo conozca. Pero estos dos hombres en su tiempo eran llamados como los gemelos de oro. ¿Por qué? Porque estos jóvenes eran muy carismáticos y aparte de eso eran muy amigos. Donde quiera que iban juntos después de haberse conocido. Y ellos fueron los que fundaron a lo que hoy conocemos como Youth for Christ. Y le digo la verdad que si alguno de nosotros hubiésemos estado en ese lugar en aquel entonces, viendo la capacidad, viendo cómo Dios usaba a estos hombres, hubiéramos podido decir de que estos hombres iban a cambiar al mundo por siempre. Pero algo sucedió. Algo sucedió porque mientras Billy, él predicaba con la Biblia abierta, algo sucedió en la vida de Charles. En la mente de él, algo sutil estaba ocurriendo. No fue algo que sucedió de repente. No fue algo que sucedió de un momento a otro, así como lo podemos decir, sino fue algo que ocurrió gradual. Y este hombre no era porque era un hombre malvado, incluso él era un hombre extraordinario,
Se dice que él incluso predicaba aún mejor que Billy Graham, tenía una mejor manera de predicar. Era un hombre genuino, o por lo menos parecía ser, pero cometió un peligro que todo líder, un gran peligro que todo líder puede cometer. Y es que comenzó a tratar de corregir con la sabiduría humana lo que Dios ya había establecido. Oiga bien, Charles comenzó a leer autores seculares, comenzó a adquirir información secular, la cultura, empezó a cuestionar la Biblia. Y déjeme decirle, al principio él no dejó de predicar ni dejó el púlpito, pero su confianza en la autoridad de la Biblia se fue obviamente desboronando por dentro. A los 33 años él fue al seminario, no porque él quería instruirse en la palabra de Dios, sino porque él quería obviamente respuestas a sus preguntas intelectuales que él tenía. Él quería respuestas a sus preguntas que él pudiera aceptar. Y la historia nos dice de que como ellos tenían, Billy y Charles tenían una gran relación, Charles comenzó a confrontar a Billy. Y él le decía, Billy, no puede ser tan fácil lo que la Escritura dice. No puede ser de que la Escritura o la palabra de Dios sea literalmente la verdad absoluta de nuestro siglo. Y en el 1957 Charles hizo lo mismo que Salomón hizo en sus últimos días. Decidió que su lógica y su entendimiento eran más fiables que la misma palabra de Dios. Charles llegó a un momento donde él mismo confesó de que él no podía seguir predicando algo que él mismo no lograba asimilar. Y lo que hizo fue, dejó el ministerio y se convirtió en un agnóstico. Y no fue hasta después de su vida que él continuó, él solamente se dedicaba al periodismo y obviamente a ser un autor, hasta que en el 1996 él escribió un libro donde él dice, adiós, adiós. Donde él está dejando saber por qué fue que él se alejó de los conocimientos cristianos. Y déjeme decirle que él, después de un tiempo, aunque parecía un hombre ya decidido, como Salomón, podemos ver que en el 2001, Charles, en una entrevista, ya un anciano, él dice estas palabras, dice, extraño a Jesús. Un hombre que tenía toda la lógica, un hombre que tenía todos los argumentos intelectuales que una persona pudiese tener, un hombre con muchos conocimientos, pero su corazón estaba vacío. Su corazón estaba vacío. Y se había alejado tanto y poco a poco que terminó desolado, terminó en un desolado exilio espiritual, extrañando al Salvador que él un día había predicado. Ahora, ¿sabe qué es lo aterrador de esta historia de Charles? Que es la misma historia de Salomón. Y puede ser incluso la misma historia de muchos, ¿verdad? Porque él no se despertó de un día a otro, o no se despertó un lunes en la mañana y dijo, voy a abandonar a Dios. No, fue algo sutil. Fue algo poco a poco. Comenzó a leer un libro a secular aquí, otro libro allá. Comenzó de dejar de orar. Comenzó de dejar de confiar en el Señor. Comenzó de dejar de orar la palabra. Comenzó dejando quizás yendo a la iglesia. Y poco a poco comenzó a deslizarse hasta llegar al punto donde él se encontraba.
Hermanos, de eso se trata la idea principal que yo quiero presentar en el día de hoy. Y es que la tragedia del corazón dividido comienza con pequeñas concesiones que terminan por silenciar la voz de Dios. Y la realidad es de que al oído de mi voz tal vez es donde muchos se encuentran en el día de hoy. Se encuentran en esa zona gris. Se encuentran en esa línea que divide, ¿verdad? Donde nosotros hemos empezado a confiar más en nuestro intelecto, en nuestras emociones, que la misma palabra de Dios. Y esto nos lleva a una pregunta que es muy confrontadora, que hoy debemos nosotros de hacernos. Y es la siguiente: ¿es tu fe un sistema de lógica o un encuentro de amor? En otras palabras, ¿confía más en la Biblia por lo que entiende o confía más en aquel que la escribió? Y es exactamente lo que vamos a mirar en el día de hoy. Tengo 3 advertencias, oiga bien, 3 advertencias fundamentales sobre cómo el corazón puede llegar a dividirse. Y la primera advertencia tiene que ver de cómo comienza este desvío. Así que si está tomando nota, por favor escriba esto como el punto número 1. El deterioro gradual de la devoción de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón, además de las hijas de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, de las naciones acerca de la cual el Señor había dicho a los israelitas: no se unieran a ellas, ni ellas se unieran a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor, su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Quiero que nos detengamos aquí por un momento y podamos dar un poco de trasfondo al texto que acabamos de leer. Porque la narrativa de Primera de Reyes, capítulo 11, representa el momento trágico del pueblo de Israel, ¿verdad? Hasta ahora, todo lo que nosotros hemos estudiado desde el capítulo 1 al capítulo 10, obviamente habla de la edad de oro del pueblo de Israel. Fue donde se cumplió la promesa de Dios, fue donde se construyó el templo, fue la manifestación de la sabiduría divina que Salomón pudo obtener y cómo él reinaba en ese tiempo. Pero ahora también vemos la caída espiritual de Salomón. Y esta caída espiritual no fue solo un evento obviamente repentino. Fue un deslizamiento lento. No fue algo que ocurrió de un día para otro, sino que fue algo que vino ocurriendo lentamente en la vida de Salomón. Y como nosotros pudimos ver la semana pasada, que estábamos hablando sobre las finanzas que Salomón obviamente manejaba y las finanzas que él tenía, dando que este hombre tenía todo lo que era en respecto a lo material, pudimos ver de que él se sentía vacío, de que eso no le llenaba. Y hermanos, es por eso que cada uno de nosotros como creyentes debemos de estar evaluando y mirando nuestras vidas, ¿verdad? Debemos de estar atentos a nuestras vidas. Porque hay veces que nosotros dejamos, ¿verdad? Poco a poco ciertas cosas que nosotros hemos de hacer, que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. Es por eso que el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, nos da una alerta bien importante a cada uno de nosotros. Mire lo que dice. Por tanto, debemos prestar, ¿qué dice? Debemos prestar mayor que atención
a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Fíjense la alerta, obviamente, que esta escritura nos da a nosotros. De nosotros poner atención, de nosotros estar alerta a lo que hemos oído. Y Salomón poco a poco no puso atención y fue deslizándose hasta que él mismo, obviamente, y ahí es donde está el peligro, hacia que él mismo, obviamente, violó las leyes del Señor, en la cual habían sido establecidas en el libro de Deuteronomio. Miren lo que dice el versículo 16. El rey no tendrá muchos caballos, tampoco tendrá muchas mujeres, porque su corazón se desviará, ni tendrá grandes cantidades de plata u oro. Fíjense la advertencia, ¿verdad? La alerta que Dios había decretado, que se había dado para cuidar el alma de una persona, el control, el dominio propio de una persona. Y le da esa alerta de que no debería de ajuntarse con estas mujeres, obviamente extranjeras, estas mujeres que no obviamente servían a Dios, el peligro que había. Y es por eso que la escritura obviamente nos deja saber, ¿verdad? Cuando hay abundancia y habla de las personas que ponen su confianza en la riqueza, dice en el libro de Mateo, incluso me acuerdo que dice que es más fácil que un camello obviamente pase por el ojo de una aguja que un rico. Porque muchas veces lo que sucede es que las cosas externas nos afectan de tal manera que nosotros podemos descuidarnos. Y esta ley obviamente es bien explícita a lo que la escritura obviamente nos enseña. Y nos enseña de que Dios le había dado estas leyes claras antes de no asociarse con el extranjero o con las mujeres. Y cuando digo no asociarse, estoy hablando de entrar en relación mutua. Y el reino de Salomón, aunque estaba obviamente siendo expandido por todo lo que él tenía y todo lo que él podía haber poseído, su devoción a Dios estaba desboronándose. Hermanos, por eso es que tenemos que entender que nuestra vida como creyentes no es un asunto solamente de domingos. No es un asunto de venir a la iglesia un domingo y hacerle un checkmark, ponerle una flecha ya que acudimos a la iglesia. No, debemos de poner atención. Debemos de poner atención a nuestras vidas. Trabajar en nuestra salvación, como Pablo le dijo a Timoteo, y tener este cuidado. Porque lo primero que nosotros vemos en Primera de Reyes, capítulo 11, en el versículo 1, fue un descuido de Salomón. Y la escritura nos dice que Salomón amaba a muchas mujeres extranjeras y se aferraba a ella en amor. Ese fue su error, ¿verdad? Y déjeme decirle, muchos de nosotros tenemos ciertas debilidades y por eso digo que tenemos que estar alerta. Porque esta era una de las debilidades de Salomón, las mujeres, en el caso de él. Y dice que él amaba. Y la escritura obviamente señala aquí este acontecimiento y vemos un contraste de algo muy interesante. Y es la vida de Salomón cuando él era más joven. Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3. Dice, Salomón, ¿qué dice? Amaba a Dios. La escritura nos deja saber de que la misma palabra amaba se está usando en Reyes 11 y se está usando en Reyes capítulo 3. En otra palabra, vemos el contraste de cómo Salomón ahora estaba dividido en el amor que él obviamente expresaba. Antes él amaba al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y ahora en Reyes capítulo 11, versículo 3, revela que estas mujeres, estas esposas, desviaron su corazón. Y este proceso de amar a ser desviado ilustra, obviamente este progreso ilustra un proceso sutil que fue sucediendo a través de su vida, mientras él iba obviamente envejeciendo. Miren lo que dice el versículo 4.
Cuando Salomón era viejo, sus esposas desviaron su corazón. Hermanos, esto es importante poder entender, ¿verdad?, de que Salomón comenzó bien, como muchos de nosotros comenzamos, ¿verdad? Comenzamos bien, comenzamos, como dice el libro de Apocalipsis, comenzamos con nuestro primer amor, amando al Señor con todo, pero poco a poco, sin darnos cuenta, podemos comenzar a aislarnos o a desviarnos o a no hacer lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Y esto obviamente revela que este alejamiento no fue algo repentino, sino que cuando él llegó a su vejez, él bajó las guardias y comenzó a dejar obviamente que estas cosas ocurrieran. Ahora, y lo más preocupante de todo esto, ¿sabe qué? Es que nosotros no somos inmunes a que esto ocurra en nuestras vidas. Comenzamos bien nuestro caminar con el Señor y poco a poco podemos ir dejando aquellas cosas, el primer amor de lo que Dios nos ha llamado. Y cuando nosotros miramos, ¿verdad?, esto aquí, lo que está pasando, todo comienza con un proceso. Pero ese proceso de aislamiento lo que hace es que comienza a enfriarnos a nosotros espiritualmente. Comenzamos a dejar ciertas cosas y el afecto entonces, y esto nos lleva a tener un afecto a las cosas del mundo, en vez de Dios. Ahora, la pregunta en la cual nosotros podemos quizá confrontar es la siguiente: ¿cómo se manifiesta este deslizamiento en nuestra propia realidad? Porque si somos honestos, esto no puede pasar a nosotros mismos. Y hermanos, la mayor veces de nuestras caídas no es por una gran rebelión que nosotros hayamos tomado. No es que nos levantamos el lunes por la mañana y decimos voy a abandonar a Dios. No, son cosas pequeñas, son las zorrillas pequeñas que van ocurriendo en nuestras vidas, que van alejándonos a nosotros de nuestra relación con Dios. Situaciones cotidianas de nuestras vidas que van ocupando el lugar del Señor. Así que permíteme darle algunos ejemplos de cosas que nos pueden a nosotros nos pueden alejar y podemos entrar en este deslizamiento. Primero, la tiranía de la pantalla sobre el altar. ¿Saben? Muchas veces nosotros nos levantamos en la mañana y lo primero que nosotros hacemos es coger nuestro teléfono y comenzar a mirar a las notificaciones, entramos a las redes sociales, vemos obviamente las noticias y pasamos un tiempo ahí largo, 30 minutos, y quizá no tenemos el tiempo ni siquiera 10 minutos para nosotros obviamente presentarnos ante la presencia del Señor. Y todo esto puede a nosotros irnos alejando y deslizando. También puede ser el refugio en el entretenimiento como escape emocional. Podemos tener días como todos lo tenemos, ¿verdad? Días difíciles, días obviamente duros, donde nosotros queremos llegar a la casa y simplemente sentarnos y no tener que lidiar con nada. Y esto me ha pasado a mí. Déjeme decirle, los domingos me siento, veo películas, ok, no hay ningún problema. Pero me he dado cuenta que no solamente es los domingos, sino que de lunes a sábado quiero ver películas y quiero un montón de tiempo a pasar. No importa qué hora yo llegue a la casa, me gusta ver algo de televisión. Y he visto que me ha estado controlando, ¿verdad? Y yo le dije eso a mi esposa hace unas 3 o 4 semanas atrás. Y la realidad es de que la Escritura dice en Corintios, dice que todo me es lícito, pero más todo no me conviene. Todo me es lícito y no me dejaré controlar de nada. Y la realidad es de que si nosotros nos dejamos controlar, poco a poco estas cosas pueden obviamente deslizarnos de las cosas de Dios. Número 3 es la validación externa por encima de la identidad de Cristo. Mire, Salomón obviamente él buscó alianza, buscaba obviamente alianza no solamente en otros, sino también él buscaba alianza en las mujeres que él obviamente tenía. Y la realidad es de que nosotros no estamos muy lejos de eso.
Nosotros buscamos obviamente aprobación de los demás, buscamos el like de los demás, sin importarnos muchas veces de lo que Dios dice, qué es lo que Dios dijo y tenerlo en nuestro corazón. Y cuarto, obviamente el evangelio de la autosuficiencia. Hermanos, nosotros tomamos decisiones en nuestra familia, tomamos decisiones en nuestras finanzas sin consultar con Dios. Y esto poco a poco puede deslizarnos a nosotros a confiar en nosotros mismos y no confiar en las cosas del Señor. Son aquellas cosas pequeñas, ¿verdad? No estamos hablando que todo esto es malo en su contenido, como dije, pero cuando comienzan a controlarnos a nosotros, comienzan a tener alguna clase de poder sobre nosotros, sí pueden aislarnos. Y este deslizamiento lento y silencioso no solo para, ¿verdad?, en la orilla del descuido como a Salomón, sino que nos lleva a nosotros y nos impulsa a algo todavía aún más peligroso, y es lo que nos lleva al punto número 2, y quiero que escriba esto como punto número 2, y es que nos lleva a la traición de una lealtad divina. Miren lo que Primera de Reyes 11:4 dice: porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David, su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente el Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Molec, ídolo abominable de los amonitas. Fíjense lo que podemos ver, ¿verdad?, a través de esta escritura, cómo progresivamente Salomón fue desviándose. Comenzó bien, pero Salomón abandonó las cosas del Señor, y la realidad es que no lo abandonó por completo. Es más, la escritura dice que él hizo algo todavía aún peor. Dice que él adoraba a esos ídolos y también a Dios. Él no se alejó por completo. Él estaba en lo que la Biblia dice tibio, como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice, o eres frío o eres caliente, y si no, ¿qué dice la palabra? Yo te voy a vomitar. Y ese es donde él se encontraba. Y hermanos, la idolatría no siempre es un rechazo total de Dios. A menudo es simplemente una división de afectos. Pero oiga lo importante de esto, que esa división, como Dios la mira, y es que un corazón dividido es un corazón infiel ante Dios. No hay medio, o una cosa o el otro. Dice, y él no va a aceptar una lealtad dividida de nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? El mandamiento de Él es amarlo a Él primero y por encima de todo. Y esa es la razón por la cual el corazón de Salomón terminó obviamente fragmentado. Fue porque ignoró un principio en el cual Pablo en el Nuevo Testamento nos da. Y se encuentra en 2 Corintios 6:14. Dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué tiene en común la justicia y la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Él comenzó a tomar decisiones propias por sus propias satisfacciones. Salomón pensó que su sabiduría era suficiente para mantenerlo fuera de la influencia del mundo. Pero sin embargo, dejó que ese yugo, obviamente, dominara sus
decisiones. Y hermanos, no puedes jalar hacia Dios mientras estás atado a algo que te jala hacia el mundo. Mire lo que dice el resto de las escrituras en respecto al tema que estamos hablando del carácter de Dios. Éxodos 20, versículos 3 y 5. Dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no los adoraréis, ni los serviréis, porque yo, el Señor tu Dios, que dice, soy un Dios celoso. Él está dando claramente su carácter, su regla de lo que Él obviamente quiere. Mateo 6, 24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Hermano, no va a poder, cuando hay una división, ¿verdad? No vas a poder amar a ambas cosas. No va a poder servir al 100% a una cosa u otra. Hay una división. Y Santiago 4:4 dice: ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? La amistad del mundo, el amor al mundo, es enemistad contra Dios. No puede haber una división. Yo no puedo estar en medio de los dos lados, de querer ser cristiano y hacer las cosas de Dios, y también querer vivir en el mundo y hacer lo que yo quiera hacer. No, Dios nos llama a tener una lealtad con Él. Por eso John MacArthur, él da esta ilustración donde él dice: la esencia de la idolatría es darle a cualquier otra cosa el lugar que solo Dios debe ocupar. No puedes amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Son efectos que se destruyen entre sí. Un corazón dividido siempre termina traicionando al Dios que dices servir. Hermanos, no podemos amar a Dios y podemos amar al mundo. No podemos. No existe esa división. Santiago nos dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Un corazón dividido no es un corazón equilibrado, es un corazón que está en rebelión. Es un corazón que no quiere hacer lo que Dios nos ha llamado. Y la idolatría hoy no se trata de, la idolatría no se trata de necesariamente de estructuras, de oro, sino cualquier cosa que comparta el trono a quien Dios le pertenece. Y esto lo podemos ver en todo. Esto lo podemos ver en una relación matrimonial, ¿verdad? Debe de haber una lealtad entre ambos. Usted no compartiría, ¿verdad?, su cónyuge con nadie. Igualmente, nosotros no hemos sido llamados a tener una lealtad ante Dios. Y a veces hay ídolos, ¿verdad? Y quiero darle algunos ejemplos de estas cosas a través de estos puntos. El ídolo del éxito y la ambición. ¿Estamos dispuestos quizá a comprometer nuestra integridad, lo que Dios ha dicho, el tiempo con la familia, simplemente por el ídolo en el cual nosotros servimos? ¿Sabe? Eso puede ser un ídolo en nuestra vida. Servir al éxito, servir a la promoción, querer poner nuestro énfasis, nuestra confianza en las cosas externas. También el ídolo de la aprobación humana, donde nosotros queremos estar bien con todo el mundo y no importar lo que Dios diga. Ese puede ser un ídolo en nuestro corazón. Tenemos que examinarnos, ¿verdad? El ídolo de la seguridad financiera, donde, como hablábamos la semana pasada, donde nuestra cuenta de banco es la que dicta nuestra identidad, dicta nuestra confianza. Pero ¿qué pasa si eso se va? ¿Qué pasa si el día de mañana algo sucede donde se acaba esa finanza? ¿Dónde entonces queda nuestra confianza? El ídolo de la comodidad, ¿verdad? Cuando nuestra prioridad absoluta
es evitar los sacrificios. Imagínense si obedecer a Dios nos saca a nosotros de nuestro confort, de nuestra zona de confort. Estamos incómodos y no queremos, obviamente. Eso puede ser también un ídolo, la comodidad, el yo simplemente querer hacer lo que sea beneficioso para mí. Y también el ídolo de control sobre el futuro. Quiero tener el control del día de mañana. Y hermanos, la verdad es que nosotros no sabemos ni siquiera lo que va a ocurrir en el día de mañana. Todos estos son ídolos que pueden obviamente alejarnos y distanciarnos del Señor. Pero hoy, algo que todavía en esta paradoja que nosotros podemos ver que es trágico, es obviamente de dónde y en qué lugar es que vemos este cambio en la vida de Salomón. Lo que Dios le dio para su gloria y la sabiduría y riqueza, Él lo convirtió y lo usó solamente para Él. Y esto nos lleva al punto número 3, y es que cómo la bendición puede convertirse en amenazas. Mira lo que dice Deuteronomio 8:11. Dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas cosas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se hayan multiplicado, y tu plata y tu oro se hayan multiplicado, y todo lo que tengas se haya multiplicado. Ahora miren lo que dice: entonces tu corazón se enorgullezca y olvide al Señor tu Dios. Esto puede suceder. Tengo el trabajo correcto, tengo la familia correcta, tengo todo bien, y ahora pasa el tiempo y sutilmente obviamente comenzamos a confiar en eso. Nuestro corazón se orgullece. Y fíjense lo que continúa diciendo: no sea que digas en tu corazón, miren el problema, mi poder y las fuerzas de mis manos me han hecho esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es que te da poder para hacer rico. Hermano, quiero que desglosemos esto un poco, ¿verdad? Porque miren lo que dice, y de lo que dice la Escritura, ¿verdad? Aquí, y las frases que usa: cuando hayas comido y te hayas saciado. Habla del peligro que comienza cuando nuestras necesidades ya están satisfechas. Es por eso que la Escritura bien claro nos enseña en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 9, en la oración modelo, que debemos de orar de esta manera: Dios, danos el pan ¿de qué? De cada día. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, no solamente el viernes cuando recibimos el cheque, sino cada momento de nuestras vidas, que nosotros podamos confiar en Él. Cuando la Escritura dice: hayan construido buenas casas y habitados habitados en ella, muchas veces nuestra dependencia viene siendo nuestro lugar de confort, viene siendo nuestra casa, nuestros hogares, en vez de ser obviamente las alas del Señor, donde nosotros nos escondemos, donde Él es nuestra roca fuerte, donde Él es el alfa y el omega, quien ha podido. Y la Escritura nos da esta advertencia de que todo esto puede ocurrir en nuestras vidas. El orgullo puede venir a nosotros y podemos pensar que ha sido por nuestro poder, que ha sido por nuestras fuerzas que nosotros hemos hecho esto. Y es por eso que la Escritura dice: recuerda que Jehová Dios es quien te da poder para la riqueza. No eres tú, es el Señor. Es el Señor. Y es por eso que Romanos 1:25 podemos leer que dice: porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Usted dice que no puede ocurrir. Sí puede ocurrir. El hecho de que nosotros podamos tomar las bendiciones de Dios que Él nos da y entonces cambiarla para nuestros beneficios y idolatrar esas bendiciones. En vez de adorar a aquel que nos dio la bendición, adoramos la bendición. Salomón, él no fue
a simplemente de un momento para otro que él llegó a donde se encontraba. Fue poco a poco, sin examinarse, convirtió el escenario de todo lo que él tenía en su gloria y el museo de su idolatría. Y es la alarma que la Escritura hoy día nos llama a nosotros. Quiero terminar con esto, pero sin primero pensar, ¿verdad?, en la historia que yo le comuniqué al principio de Charles, donde, si se acuerda, él dijo en sus palabras, llorando, dijo: extraño a Jesús. Porque él vivió su vida y se dio cuenta de que había un vacío, de que nada lo podía haber llegado a él. Y es lo que la alarma de lo que la Escritura nos dice. Y en el Antiguo Testamento, en Jeremías, dice en el capítulo 2, versículo 13: porque dos males han hecho mi pueblo y me ha hecho mi pueblo. El primero, me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y eso fue lo que hizo este hombre. Eso fue lo que hizo Salomón. La pregunta es si eso es lo que tú estás haciendo. Cavando cisternas que tienen un hueco, que siempre van a estar vacías. Solamente Cristo puede llenarnos a nosotros y solamente Él puede ayudarnos a permanecer. Y es por eso que en el día de hoy, Proverbios 4:23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brota los manantiales de la vida. Hermanos, si hay alguna cosa que Dios nos está llamando hoy, es al arrepentimiento. A lo mejor ese eres tú en este día, que está en esa zona gris, donde has puesto tu confianza en el trabajo, la finanza, y te está deslizando de las cosas de Dios. Y Dios te ha dado la oportunidad de oír este mensaje de hoy para que regreses. Yo te invito a que tú en el día de hoy te arrepientas ante el Señor y vayas en búsqueda de misericordia. Pero también quiero hablarles a aquellos que hoy están aquí que nunca han puesto su fe en Cristo. Aquellos que hoy fueron invitados o oyeron de nuestra iglesia y se están sentando para oír este mensaje. Déjame decirte, ¿de qué vale de que ganes al mundo y pierdas tu alma? La palabra dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que ese pecado no trae distanciamiento de Dios. Pero sin embargo, todavía aún en nuestros pecados, dice la palabra que Dios envió a su Hijo y que Él murió por nosotros todavía aún en el pecado. Romanos 5:8. Para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Juan 3:16. Si ese eres tú en el día de hoy, que ha oído esta palabra y ha oído el llamado de Dios y ha visto que todavía aún el hombre más sabio del mundo, sin Cristo, obviamente se desvió. Y hoy tú quieres poner tu fe en el Señor y poner tu vida en Él, es lo mejor que tú puedes hacer. Así que donde tú estás, cierra tus ojos, baja tu rostro y vamos a orar. Y di conmigo: amantísimo Dios, yo vengo ante ti hoy, tal como soy. Te pido que tú me ayudes. Señor, yo hoy me entrego a ti como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que tú transformes mi vida, que me ayudes cada día de ella a poder seguirte a ti y encontrar lo que externamente no puedo recibir. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Bueno, gloria al Señor, bendiciones a todos y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.